médicos, discapacidad e inclusión en el entorno laboral. Para nosotros, como lo mencioné previamente, y a todas las personas que ingresaron, es un honor tenerlos de nuevo, una vez más, mes a mes con nosotros en estos temas académicos, en estos temas de actualidad de SST, que nos permiten pues estar siempre, obviamente, marcando tendencia a nosotros como IPS más grande del país y a ustedes, pues aliados a nosotros, de verdad que nos llena de gratificación poderles dar estos contenidos tan importantes. Hoy nos acompañan dos profesionales en medicina, Diana Bedoya y Carolina Acevedo. La doctora Diana Bedoya es médico y cirujano, médica laboral y del trabajo, especialista en alta gerencia, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo con más de 15 años de experiencia en la asesoría a empresas en todos los temas relacionados a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y además es en este momento nuestra jefe técnica de prevención en salud. Y la doctora Carolina Acevedo es médica especialista en medicina laboral y del trabajo, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo con más de 10 años de experiencia, liderando también procesos de salud ocupacional y también acompañamiento técnico a organizaciones de diferentes sectores económicos, orientando estrategias enfocadas en la prevención, el bienestar de los trabajadores y el cumplimiento normativo. Actualmente es jefe médica de Colmédicos, liderando procesos médicos y técnicos relacionados con medicina laboral y acompañamiento corporativo. Van a ser nuestras panelistas del día de hoy. Recomendaciones varias, queridos asistentes, 230 personas en este momento. Lo primero es que las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación, por favor, las dejen en el chat. Vamos a tener un espacio de cerca de 10-15 minutos para contestar preguntas. Cerramos también preguntas a las 11 de la mañana, pero si tienen alguna adicional la pueden enviar y nosotros trataremos de darle respuesta pues por correo electrónico a las inquietudes que vayan surgiendo. También van a encontrar ustedes un link de asistencia que está en el chat o va a estar en el chat en los próximos minutos para que nos ayuden diligenciándolo. Es muy importante porque a ese correo electrónico es donde vamos a enviar las memorias de este espacio para que obviamente ustedes puedan tener acceso cuando lo requieran y cuando quieran tener la información técnica que vamos a socializar en un momento. Y finalmente, también vamos a estar a lo largo de la presentación poniendo los links de nuestras redes sociales por si están interesados en seguirnos y estar pues obviamente muy pendientes y atentos de esta información. Recuerden que también pueden eventualmente relacionarla o entregarle los links a personas que ustedes conozcan, que crean que les interesa este tipo de información. Para nosotros, pues obviamente sería valiosísimo por el contenido académico que genera esta información. No siendo más, doctoras Diana, doctora Carolina, pues las dejo, las presento a este auditorio y nada, atentos a la información que nos van a compartir. Muy buenos días a todos. Qué rico estar en este espacio y contar con tantos participantes. Este tema es definitivamente uno de los temas que está más en boga en este momento al interior de nuestras empresas, pero digamos que lo más importante es el abordaje que queremos darle el día de hoy. El objetivo principal de este webinar es hacer este acompañamiento, darles una visión un poquito más integral a las empresas en todo lo que tiene que ver con un programa de inclusión laboral de discapacidad, desde la implementación, el seguimiento y finalmente el éxito que pueda tener este programa a nivel de todas nuestras compañías. Caro, bienvenida también a este espacio. Qué rico contar contigo, con tu compañía en esta mañana de hoy. Diani, no, y todos muy buenos días también, conectadísimos, 255 personas, súper exitosa esta convocatoria y no solamente pues contarles que vamos a hablar de temas normativos, sino que también vamos a construir y mirar unos procesos sostenibles de inclusión laboral, que las empresas tengan algo como para garantizarles acceso, permanencia, bienestar, desarrollo de estas personas de inclusión, que tengan una discapacidad y un entorno laboral seguro para ellas. Y bienvenidos, y dejo con Diana este inicio de la normatividad vigente. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por el tema legal y vamos a hablar de la ley 2466 del 2025, que realmente todos la conocemos, es como la reforma laboral. Listo. Esta reforma laboral
tiene varios aspectos, entre ellos uno de Dianita, los que nos perdón, yo creo interesa. que se nos fue la presentación. Mm, si nos ayuda ahí, André. Espérame si quieres o si no, yo la presento. Ahí. Yo creo que se nos fue. Espérame. Cerré varias pantallas, entonces, si quieres, ya la voy a presentar. Si quieres, yo la presento, Carito. ¿Listo? Ahí ya me están viendo, ¿cierto? Ahora sí me están viendo la presentación. Sí, señora. Listo. Entonces, como iniciamos, vamos a hablar de la reforma laboral, que es la ley 2466 del 2025, en donde les hablaba que tiene unos ítems específicos con relación al tema de la discapacidad. ¿Cuál fue el rol más importante de esta norma? Es la obligatoriedad que le generó a las empresas el tema de contratación de personas con condición de discapacidad. Hay un ítem súper importante y es que no le aplica a todas las empresas, aplica a las empresas que tienen más de 100 trabajadores, al menos en el tema de discapacidad, que son empresas medianas o empresas grandes, en el cual nos están obligando a un número específico de personas, contratar un número específico de personas con condición de discapacidad. Adicionalmente a la contratación, hay unos ítems muy importantes que tiene la norma y es la igualdad de las oportunidades. O sea, la norma pide específicamente que seamos al interior de las empresas muy equitativos en cuanto al tema de contratación, de seguimiento y que esa inclusión que tengamos de los trabajadores sea efectivamente una inclusión efectiva. Nos pide que hagamos ajustes razonables, que hagamos eliminación de algunas barreras que tenemos al interior de las empresas, no solamente desde el tema físico, sino también desde el tema de sensibilización. Y muy importante que tengamos en cuenta que nos está abriendo la posibilidad o nos está solicitando que ese seguimiento y esos ajustes los hagamos de forma continua. O sea, no solamente los empecemos a hacer en el proceso de ingreso del trabajador, sino que los perpetuemos en el tiempo. Vamos a hablar aquí de la cuota mínima de contratación. Súper importante que lo tengamos en cuenta. Acuérdense que decimos que el mínimo empieza a partir de 100 personas. Entonces, hay una regla súper importante y es que cuando las empresas tengan hasta 500 trabajadores, deben tener como mínimo 2 personas con condición de discapacidad por cada 100 empleados. ¿Esto qué quiere decir? Miren, si tenemos 100, entre 100 y 199 personas, debemos tener 2 personas con discapacidad. Si tenemos de entre 200 y 299, 4 personas, 300 a 399, 6 personas con condición de discapacidad, 400 y 500 10 personas con discapacidad y aquí es donde empieza a pasar el primer cambio y es que a partir de ese número 500, entonces ya no vamos a tener que contratar 2 personas por cada 100, sino que vamos a tener que contratar una persona adicional. Entonces, si tengo de 501 a 599, debo tener 11 personas con discapacidad. Si tengo 600 a 699, 12 personas y así sucesivamente.
Hay un tema súper importante que quiero resaltarles con relación a la norma, y es que estas personas deben tener el certificado oficial de discapacidad. Y no solamente tener el certificado, sino que también tienen que estar registradas en el RLCPD, que significa el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Ahorita más adelantico vamos a hablar un Dianita, poquito más, qué señora. pena, te voy a interrumpir. Es que varios están escribiendo que ocultar esa parte de donde dice dejar compartir. Ay, sí, Quítale tienes el toda la ocultar. razón. Gracias. Entonces, muy importante, este registro o esta Pero no, base de ya, datos nacional, ya, sí, ya, no, ya, 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 ya. ya, ya, sí. Esta base de datos, si es que cuando estoy presentando Carito, no Sí, no se ve. alcanzo a ver, Sí, 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 no alcanzo a sí, ver sí, esa partecita. sí, sí. Entonces, muy importante, cuando una persona tiene certificado de discapacidad y este certificado de discapacidad es legal, está avalado por las IPS responsables, debe aparecer en ese listado. Entonces, es muy probable que como la norma nos exige, muy importante tenerlo en cuenta, no solo tener las personas, sino que se los tenemos que reportar al ministerio diciéndole, mire, mi cuota de personas con discapacidad son 12, mire las 12 personas que tengo, los tengo que reportar. Entonces, es fundamental que esas personas sí estén en ese registro específico para poder que me puedan servir como cuota de discapacitados, de personas con discapacidad. Importante. Puede que yo tenga personas al interior de mi empresa que yo considere que son personas con discapacidad. Ejemplo, un trabajador que tuvo un accidente de trabajo y quedó con una amputación de la pierna, o una persona que tenga una enfermedad de origen laboral y quedó con una disminución de la audición, una hipoacusia neurosensorial. Entonces, en el criterio de todos decimos, uy, esa persona es muy probable que sea una persona con una discapacidad, pero si no está certificada, no me sirve para cumplir la cuota que me está pidiendo la resolución. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Carito, ahora cuéntanos un poquito sobre la 1197, que también es una resolución súper importante para este tema de discapacidad. Claro que sí. Entonces, en su momento, el Ministerio de Salud y Protección Social dijo, tenemos que hacer una actualización. Esa actualización fue por medio de la resolución 1197 del 2024, que dijo, hay que hacer un procedimiento de certificación de discapacidad. Y ese procedimiento se hizo con una base de biopsicosocial. ¿Qué pasó? Dijo, yo no puedo estar teniendo una contemplación de solo con el diagnóstico. Yo tengo que hacerlo con una clasificación internacional funcional. Yo tengo que tener en cuenta 3 pilares. Una limitación en la actividad, la restricción en la participación y los factores del entorno. ¿Qué quiere decir? La limitación en la actividad. Ay, yo ya en mi casa no me puedo bañar solo. Yo ya no puedo barrer, trapear, no puedo cocinar. La restricción en la participación. Entonces yo ya en la calle no puedo salir a correr, a trotar, lo que yo normalmente hacía. Los factores del entorno. Entonces yo antes a mi trabajo cogía bus, pero ya resulta que ya no veo, entonces ya no veo las letras del bus. Entonces esa capacidad funcional, ya no solo el diagnóstico, sino que ya tengo que hacer unas capacidades funcionales y tengo que revisar y dar una puntuación y teníamos que tener unos profesionales que se certificaran en ese tipo de evaluación. Entonces dijeron, esas personas o esos profesionales se tienen que hacer un grupo multidisciplinario y ese grupo multidisciplinario no puede ser uno solo, tienen que ser varios. Entonces tenemos que tener un médico, ¿cierto? Y tienen que tener unos profesionales de apoyo y tienen que ser unas IPS que sean las certificadoras que ellos escojan, el ministerio y los entes territoriales, o sea, cada municipio, cada localidad tienen sus IPS específicas para realizar este tipo de certificaciones. ¿Listo? Entonces, Dianita, me cambias ahí la diapositiva. Sí, Caro. Súper importante, Caro, tener presente que
nosotros con médicos no estamos certificados certificados. para hacer esos, Sí. esas calificaciones o esos certificados de discapacidad. Dejamos esa salvedad, ¿listo? Sí. Nosotros no somos IPS de ese tipo de certificación, ¿cierto? Entonces, para ellas hay unas categorías, ¿cierto? Esa certificación da la discapacidad y qué tipo de discapacidad tiene. Entonces, hay 7 categorías. Hay la categoría física, que son las musculoesqueléticas. Entonces, pueden ser, tiene una amputación, no tiene un bracito, no tiene una pierna, pero a la vez puede ser que sí tenga el miembro, pero yo no puedo subir el hombro, ¿cierto? Entonces, me llega hasta aquí, o la manito, no puedo hacer este movimiento. Entonces, se quedó el bracito hasta acá. Esas son las físicas. Las auditivas. Entonces, yo tengo no escucho bien por un oído, por el otro. Puede ser leve, moderado, severo. Entonces, hay que tener la calificación de cuánto tiene. Y visual, entonces puede ser, no veo por un ojito, no veo por el otro, veo bulticos, veo sombritas, qué tanto tengo en cada uno, no veo por uno, por los dos, ¿cierto? La intelectual, ¿cuál es la intelectual? La que la gente dice, ay, tiene una alteración cognitiva, ¿cuál es? Ay, mi aprendizaje no es igual a los demás, es leve, moderado, severo, ¿cierto? Se me dificulta aprender cuando le dicen, ay, vea, aprenda el computador, esta carpetica, y se queda pensando, ay, ¿qué fue lo que me dijo? Esas hay que tenerlas en cuenta. Las psicosociales, el pensamiento, el comportamiento, lo que nosotros a veces le ponemos tiene una alteración de la esfera mental, ¿cierto? Entonces, esas son las psicosociales. La sordoceguera, entonces le dice, no solamente no escucha, sino que tampoco no ve, ¿cierto? También son por niveles. Entonces, esas son como combinadas. Las múltiples, como para que nos entienda, tuvo un accidente, entonces tuvo un trauma en la cabeza y aparte del trauma, entonces el pensamiento ya le quedó lento, pero entonces tuvo una lesión y entonces ya por ese oído no escucha y quedó que el otro ojo, en un ojo no ve o la visión es muy pequeña, entonces tiene una combinación y aparte se le quedó una amputación de una piernita, entonces son una combinada. ¿Para qué son estas categorías? Y ustedes ahí es donde tienen que analizar, cuando vayan a empezar a hacer los perfiles de cargo, tienen que analizar los tipos de categorías que hay para que ustedes puedan identificar los ajustes razonables que tienen que hacer, que es la palabra como que ahorita van a empezar a escuchar de nosotras, el ajuste razonable. ¿Por qué? Porque según los tipos o las categorías que ustedes vayan a tener de los trabajadores, de los tipos de discapacidad, son los ajustes que ustedes tienen que hacer dentro de los puestos de trabajo que tienen que hacer. Porque si yo tengo una discapacidad visual, bueno, ¿yo qué adaptación le tengo que hacer a los puestos de trabajo? Si yo tengo un tema de movilidad, yo tengo que contemplar que si yo tengo una empresa, que mi empresa tiene 5 pisos, no tiene ascensor, ¿yo cómo voy a contratar a una persona que tiene silla de ruedas? Entonces voy y la contrato y después me doy cuenta, no le hice entrevista, la mando a colmédicos así, y nosotros pues, convencidos de la vida que ustedes sabían que la persona tenía silla de ruedas y cuando lo llega y el pobre hombre llega allá y se queda mirando y mira que la oficina queda en el 5.º piso y dice, ¿y yo cómo subo? ¿Cierto? Entonces, tengan muy en cuenta qué es lo que quieren ustedes para cumplir con esa norma y obviamente para que el bienestar del trabajador esté acorde con lo que están necesitando dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, por eso tengan en cuenta estas categorías. Eso es muy importante que se los teníamos ahí ustedes en cuenta. Ahora bien, hay cómo acceden a la certificación de discapacidad, ¿cierto? Entonces, esta es la certificación de discapacidad. Entonces, ¿cómo son los pasos? Como persona natural, ustedes tienen que decir, lo primero es el autorreconocimiento y esto lo dice la norma. Ustedes tienen que decir, yo me reconozco como persona discapacitada. Si la persona no cree que es una discapacidad, lo que yo tengo no es una discapacidad, el ente certificador no le va a dar la certificación, porque eso es como el primer paso y eso es lo que le dice la norma. La persona le dice, usted llega allá y le dice, bueno señor, ¿usted por qué está aquí? Porque mi mamá me dijo.
dijo, ¿y su mamá qué le dijo? No, que yo soy discapacitado. Y usted se reconoce, señor, puede irse, porque no le van a dar la certificación. Eso sí nos lo dijeron y nos lo dieron claro. Es muy importante que él sienta y sepa que es una persona discapacitada, se autorreconozca, ese es el primer paso. Cuando él ya se o que diga, me mandó la empresa, perdió, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes todo lo tengan en cuenta. Entonces, cuando ya se autorreconoce, entonces él va a ir y va a ir a su EPS y va a traer toda la historia clínica y todos los paraclínicos en donde verifiquen que sí tiene la discapacidad. Entonces, oftalmólogo, todas las pruebas, audiometría, todo lo que le hicieron para demostrar que sí tiene la discapacidad. Con esa historia clínica se va a ir a la dirección de salud, llame Secretaría de Salud, de cada municipio en donde esté la persona, ¿cierto? Entonces, digamos, hablemos de Antioquia. Entonces, en Antioquia van a ir a la Secretaría o a la Dirección de Salud y entregan la historia clínica. Hasta ahí va el paso de la persona natural, entrega esa historia clínica, ellos hacen una revisión y en esa revisión dice si esta persona es discapacitada y le entregan a la IPS las IPS que ellos tienen asignadas, que son certificadoras, y les entregan eso y entregan como un PIN, ¿cierto? Como un PIN y dicen, mire, estas personas van a ser certificadas. Ahí tienen que tener en cuenta algo. Ese dinero o ese rublo, pues esa asignación de dinero, no la paga el trabajador. Eso es algo que tienen las gobernaciones, que tienen las alcaldías, una plata que pagan para que ellos sea gratuito, ¿cierto? Eso no tiene. Dieron la posibilidad que algunas empresas, sea, o que las empresas la pudieran pagar, ¿cierto? Pero en los tiempos, o eso no va a ser porque me lo pagó la empresa tal, lo van a hacer más rápido, eso nosotros no, o sea, no lo podemos decir o lo predecir, eso lo tienen en cuenta es la Dirección de Salud. La Dirección de Salud dice, bueno, la empresa tal va a pagar, pero el PIN o lo que envíen, eso lo van a enviar a las IPS y la asignación de la IPS que los va a mandar a llamar a esos trabajadores, pues a las personas, va a ser acorde pues como a sus citas o como tienen organizada en la IPS. Son varias, no sabemos, y no sabemos ese ente territorial a cuántas mandan a cada uno o cómo tengan distribuido. Posteriormente, cuando ya le hacen la asignación, empiezan a hacer la valoración y según lo que entregan con ese grupo multidisciplinario que les estaba explicando, entregan su certificado y qué tipo de discapacidad tienen, porque ahí debe aparecer. ¿Listo? ¿Qué deben tener en cuenta? Que se los quisimos colocar como importante, la vigencia del certificado. El certificado no tiene como un tiempo de expedición, eso no tiene fecha de vencimiento, pero tienen que tener en cuenta. Puede ser que tienen la discapacidad desde el nacimiento y tenían un certificado desde muy pequeños, pero sí se tiene que, es obligatorio pues renovarlo a los 6 años de edad, pues por un tema de que a los 6 años hay un cambio cognitivo, un cambio en la escolaridad, pues todos sabemos pues que hay un cambio en el tema en la infancia y a los 18 años pues ya es el inicio de la adultez y también tenemos cambios importantes y por eso hay que cambiarlo en el certificado a los 18 años. Y cuando hay un cambio significativo en la condición funcional, puede ser o porque avanzó alguna condición de salud o aumentó, o puede ser que era sordito y ahora subió entonces ya es sordo ceguera, ¿sí? Dependiendo de lo que haya pasado, pues hay que volver a hacer la certificación. Ustedes conocen, entonces también el certificado pues tiene acceso pues beneficios sociales, pero lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta no es la pérdida de la capacidad laboral, que yo veo que haces muchas preguntas con ese tema, no tiene
la pérdida de la capacidad laboral es algo, ni es una enfermedad laboral, ni es lo de accidente de trabajo, que de pronto ahí se confunden un poco, ni nos da lo de la invalidez, no lo van a pensionar a la persona, ni le van a dar ahí su platica, eso es otras cosas. ¿Listo? Ahí es súper importante que lo tengan en cuenta. Claro, ahí es muy importante que las empresas tengan en cuenta que para el pago o el apoyo que una empresa le quiera dar a una persona con una condición de discapacidad para que obtenga la certificación, esa persona tiene que estar vinculada directamente a la empresa. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un candidato y me parece excelente para un puesto determinado, pero no tiene una discapacidad, pero no está certificado, la empresa no puede pagar ese certificado. O sea, los únicos certificados a los que están autorizando para que las empresas los paguen son las personas que están vinculadas directamente con la empresa. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Y se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Sin embargo, ustedes deben buscar asesoría en todas aquellas ONG, pueden buscar asesoría también con las cajas de compensación familiar para que les ayuden a validar el tema de cómo acceder ustedes como empresa a que puedan pagar ese certificado de las personas que tengan alguna condición. Porque ahí hago un paréntesis. Esta ruta que Caro nos acaba de describir es para personas naturales. Cuando yo como empresa quiero pagar esa certificación, yo lo puedo hacer, pero previamente a eso es muy importante que se apoyen con un médico laboral, se apoyen específicamente para que les digan esas personas que ustedes ven que tienen una pérdida de capacidad laboral o personas que tengan enfermedad laboral y que puedan tener criterios de discapacidad, si las puedo hacer calificar, sí, y me pueden formar parte de la cuota que yo como empresa debo cumplir. Sí, pero eso sí necesita un análisis específico de la condición de salud y uno hace una proyección. Entonces, si yo tengo un trabajador que tiene por ejemplo, una artrosis de rodilla limitante que le impide subir y bajar escalas o que le está impidiendo permanecer mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, o tengo un paciente con una falla cardíaca, con alguna condición médica, yo lo puedo evaluar y le puedo dar una proyección a la empresa de si es posible que le dé para ser una persona con discapacidad. No nos lo asegura al 100%, pero sí tenemos un poquito más de criterios para poder definir eso. Cuando ya yo he definido como médico y como empresa que esa persona puede ser una persona candidata a un tema de discapacidad, ahí es que me tengo que asesorar con estas ONG para que me ayuden a solicitar o a radicar una carta ante las direcciones de salud, donde yo como empresa pague y a través de ese mecanismo sí se pueda certificar la persona. Es súper importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, sigo con esta misma línea y es mirar el tema de la empresa. Nosotros como personas encargadas de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos claridad que para que cualquier programa funcione, debemos tener un compromiso de la alta gerencia para poder implementar este tipo de programas. ¿Por qué es importante tenerlo desde un inicio? Porque hay muchos ajustes que debemos hacer, muchas políticas que debemos cambiar. Digamos que es otro nivel al interior de las compañías cuando yo decido que voy a tener personas con condición de discapacidad. Y en este caso ya no es que yo decida, sino que la norma me obliga. Entonces, debo tener un soporte desde la alta gerencia que me acompañe para que este proceso sí realmente sea correcto, sea bien organizado, sea un proceso que a largo plazo se mantenga. Ustedes, todos nosotros que somos desde el sistema de gestión, sabemos que es la primera herramienta que debemos hacer. Y esto se debe convertir en una
estrategia corporativa. Debemos tener un comité interdisciplinario en donde esté gestión humana, en donde esté el área de SST, donde esté medicina laboral y donde estén todos los líderes de la compañía para que así este programa de inclusión, no solamente de la discapacidad, sino un programa de inclusión global, realmente sea productivo. Que debo tener también una política. Yo debo tener una política en donde como empresa manifieste, venga, yo voy a contratar personas con discapacidad, pero voy a tener una igualdad de oportunidades, no las voy a discriminar por ser personas con condición de discapacidad, voy a voy a hacer accesible mi compañía y voy a hacer unos ajustes razonables para que estas personas puedan hacer su trabajo de forma segura. Este grupo o este comité debe participar activamente y debe hacerle seguimiento. Y una cosa súper importante que lo tenemos todos desde el sistema de gestión es tener un plan de trabajo. ¿Cómo voy a iniciar? ¿Cómo voy a arrancar? Después de que tengo ya la segunda fase, que es la política, me voy a la sensibilización. Esa sensibilización es muy importante. Y la sensibilización debe empezar por los líderes. Miren, y en cualquier ámbito, si tú no empiezas por la cabeza de un proceso, es muy difícil que ese proceso salga adelante. Yo debo explicarle a las personas o a los líderes por qué en ese cargo efectivamente voy a tener personas con condición de discapacidad. Debo explicarles que ahorita no es opcional, no es que yo quiera, sino que también es obligación y que de todas maneras al ser obligación, qué chévere que todos empecemos a trabajar y ayudar a estas personas que antes no tenían esta posibilidad o que no tenían la oportunidad de tener un trabajo. Adicional a eso, yo ya estoy preparando a los líderes, pero no me puedo olvidar de los compañeros, no me puedo olvidar de los colaboradores que están en esos cargos donde yo voy a poner personas con esta condición, porque en muchos casos las principales barreras no son físicas. O sea, la barrera de que la persona no pueda ingresar al baño porque la puerta del baño es muy pequeña, la barrera de que la persona no pueda escuchar la comunicación por su tema auditivo, no es la principal, es la actitud de las personas que están ahí. Tenemos que empezar a cambiar ese chip de que es que viene, entonces va a ser una carga, es que entonces aquí tanto trabajo que hay, ahora vamos a tener otra persona que ya no va a rendir igual. Tenemos que empezar a cambiar esa dinámica. La fase 5, yo les puse unas fasecitas como para que quedara ordenadita, es el diagnóstico organizacional. O sea, yo como empresa tengo que empezar a validar cuáles son esas barreras que yo como compañía tengo para una persona con discapacidad. Debo evaluar infraestructura, debo evaluar tecnología, debo evaluar cómo tengo mis procesos de selección, cómo tengo mis procesos de seguimiento, cómo voy a remitir a esas personas a la IPS para que me le hagan la valoración y voy a hacer como una línea basal de cómo estoy. Cuando tenga ya ese diagnóstico en donde venga, es que en el primer piso puedo tener personas con una condición de discapacidad física o miren, yo tengo un área que trabaja en un call center y que puede hacer teletrabajo o que puede hacer una modalidad híbrida, entonces ciertas personas sí podría contratar. Me voy a hacer la validación de esos puestos de trabajo. Miren, idealmente no contratemos personas con discapacidad sin haber mirado ese puesto de trabajo. Ah, no, es que yo creo que ahí esa persona puede que inicialmente, si yo cojo una discapacidad global, algunas personas sí puedan trabajar ahí, pero yo debo estar seguro, debo conocer a fondo a través de unos análisis de cada uno de los cargos que considero que pueden ser candidatos a una persona con discapacidad, que debo mejorar de esos cargos o definitivamente a cuál cargo yo digo, a ese cargo no puedo colocar una persona con una condición de discapacidad. Importante, que creo que no lo estamos haciendo,
hacer un perfil de cargo inclusivo. O sea, no es el mismo perfil de cargo que yo tengo para el operario de la máquina plana o el cargo que tengo para el operario de secado o cualquier cargo, no va a ser lo mismo. Las funciones, el horario, todo va a ser diferente. Entonces yo debería tener un cargo que yo diga ayudante de operario de máquina, cargo inclusivo. ¿Sí? Para que no le pongan cargo con discapacidad, para que no suene discriminatorio, pero si es un cargo y que yo voy a validar que voy a tener una persona que puedo incluir que tenga alguna condición específica. Debo tener en cuenta que debo validar cuáles son las principales actividades que hace ese cargo, debo validar actividades de alto riesgo, o sea, no es tan sencillo como simplemente decir, sí, yo creo, pasó el supervisor, ah, sí, aquí podemos poner una persona con una condición de ser sordomuda y resulta que en el ámbito nadie sabe hablar lenguaje de señas, no tengo ni siquiera un programa de emergencias organizado para que esa persona pueda entrar y no, pues cuando llegue miramos qué hacemos. No, debemos tenerlo un poquito más organizado. Después de que ya tengamos como esas fases, Diani, vamos a mirar a qué, señora. y ahí súper importante también para nosotros como médicos evaluadores, cuando nos ponen un cargo operativo, perfil inclusivo, nos vamos al perfil del cargo operativo, perfil inclusivo y nos vamos a esos riesgos, a esas actividades y decimos, ah, caramba, este muchacho no va a hacer carga, no va a hacer esto y no le vamos a poner restricciones que no le van a aplicar o al revés, le vamos a poner las restricciones porque de pronto ustedes de cara en la entrevista solo se enfocaron en verle la discapacidad, o sea, solo tiene la discapacidad contemplada, ustedes visual, pero de pronto cuando nosotros le hicimos el examen físico nos dimos cuenta que el piecito está vertido, para que me entiendan, estaba hacia atrás y nosotros, ay, ellos no sabían que el pie está hacia atrás y entonces ahora cómo les decimos, entonces, pero si no sabíamos en nuestra cabeza estaba que no nos dicen en el perfil, pues nosotros también creemos y asumimos cosas que ustedes ya sabían, pero resulta que no sabían, ¿cierto? Entonces, si desde el cargo y desde un perfil del cargo todo lo tenemos clara, tanto ustedes como nosotros nos vamos de gana a gana. Entonces, esa es la idea como armar un buen perfil del cargo. Claro, ahí empieza el tema de cómo nosotros como colmédicos hacemos esa evaluación. Entonces, adelante, cuéntanos cómo lo manejamos en este momento. Bueno, entonces como todavía no tenemos y la gran mayoría de las empresas no tienen un perfil del cargo, entonces dijimos, bueno, armémonos una ruta como con fases, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una ruta de atención inclusiva y vamos a hacer con la fase administrativa. Entonces, es una fase administrativa, ustedes van a hacer el agendamiento como hacen el agendamiento actualmente para un ingreso, un control y un egreso, normalmente en Sofía. La idea es que sea pues como con un mínimo de 24 horas. Si pues lo hacen con la antelación, pues no hay ningún inconveniente. Pero después necesitamos un correo, idealmente al ejecutivo, para que en el correo con ese ejecutivo, si algunos no tienen algún ejecutivo asignado, pues por medio de este chat de empresarial, ustedes van a escoger la opción que dice hablar con un ejecutivo. En esa opción le van a dar esa información, le preguntan a qué correo le pueden enviar la información que contengan estos datos. ¿Qué datos van a tener? El agendamiento, para cuándo quedó la cita, en qué sede y en qué ciudad, tipo de discapacidad que tiene la persona, tareas, lo más desmenuzado que tenga, qué tareas del cargo va a realizar el trabajador, necesidad de un acompañante. ¿Por qué les decimos necesidad de un acompañante? O sea, si esa persona tiene alguna necesidad, porque nosotros tenemos un aforo, muchas sedes de nosotros les hemos dicho que viene solo el trabajador, pero si esta persona viene, tenemos alguna empresa que viene con algún perro guía, está contemplado dentro de su perfil, entonces nos tienen que avisar. Herramientas de soporte, entonces si vienen con muletas,
completas o no, y que vengan con el certificado de discapacidad porque actualmente se está viniendo. Vea, ¿por qué les decimos esto? Hay algunos trabajadores que tienen una discapacidad de tipo cognitivo, por ejemplo, pero es algo muy leve que no es tan fácil de identificar y es tan leve que el mismo trabajador tampoco ni lo identifica y cuando uno le pregunta dice no, nada, y entonces como que uno, ay, pero él sí venía de inclusión y él no dijo, y el médico dijo no, pero él tampoco me dijo nada y entonces uno no les escribió nada y entonces es importante que nos traigan el certificado de discapacidad. Y en la fase clínica, nosotros vamos a hacer, en la llegada va a ser igual, vamos a tener el mismo tiempo que les tenemos con ustedes, que son las 2 horas de atención. Nosotros ya contamos con un sello de no discriminación en todas las sedes de Colmédicos, entonces estamos manejando y ese sello de discriminación lo que manifiesta es que tenemos igualdad de condiciones, tanto personas con discapacidad o no, entonces por eso manejamos como los mismos tiempos. Y ya en esa fase clínica va a tener, lo hicimos como apartado, Dianita, me ayudas ahí con la otra, que es la valoración clínica y el concepto médico. ¿Cuál es el rol del acompañante en los casos que contemplan? La idea es que sean, sobre todo pues en esta parte de la discapacidad cognitiva y psicosocial, para que ellos se sientan un poco más seguros, menos estresantes. Ustedes tienen que tener en cuenta que en muchas ocasiones estas personas es como su primer trabajo, ¿cierto? O su primer trabajo con la discapacidad, ¿cierto? Entonces, ellos con la persona, con nosotros normalmente cuando no tienen una discapacidad, nosotros entramos con el trabajador solo. Pero cuando viene con el acompañante, con la discapacidad es mejor que entre para las preguntas. Así la conteste el mismo trabajador, es importante que ellos se sientan como seguros con alguien al lado, para que la comunicación sea más fluida, para que ellos se sientan seguros. Nosotros hacemos una revisión, entonces ellos, el sentir de que le van a quitar la ropa, que van a creer que les van a hacer algo, entonces por eso es muy importante que siempre vengan con alguien, ¿sí? No importa que sea un familiar, pero ahí yo les cuento como casos de la entonces nos vienen a veces sordomudos y entonces viene la novia y la novia también es sordomuda y entonces uno, ay, Dios mío, entonces no, pues que vengan personas que también nos sea mucho más fácil en la comunicación. Entonces, por eso es muy importante que ustedes también desde su proceso de selección les den la importancia de quién los vaya a acompañar. Para nosotros como médicos evaluadores, les den esa tranquilidad que este proceso también es muy importante con nosotros. Y cuando ustedes nos entreguen esas actividades y todas esas tareas que van a realizar, estas en los certificados van a aparecer unas consideraciones ocupacionales especiales, pero viene desde las actividades que ustedes nos van a decir, de esas consideraciones físicas, de esos ajustes que ustedes van a hacer. Entonces, si ustedes nos dicen, ve, nosotros vamos a aceptar personas con esta categoría visual, pero entonces compramos un software que es de voz. Entonces la persona está y entonces le vamos a tener y él por voz va teniendo, va haciendo toda la descripción. Entonces no tenemos ningún inconveniente. Lo importante es que no tenga alteración de la voz, porque el visual no tiene problema, pero con el software, ¿qué haga? Ah, ok, entonces nosotros necesitamos ver la voz, pero usted qué prueba complementaria le va a hacer. Ah, bueno, necesitamos hacerle una prueba complementaria que es auditiva, porque él con ese software necesitamos que escuche bien, que no tenga alteración de la voz, porque no importa que tenga alteración visual. Ah, perfecto. Pero entonces a veces no lo mandan y entonces no nos lo mandan nada de la voz, no lo mandan nada auditivo y solo y visual, pues ya saben que está cieguito, ¿sí? Pero quieren que les quede perfecto. Pero cuando llega allá, dice, ay, pero es que nosotros le compramos ese software, pero el señor dice que no escucha, pero ¿y nosotros cómo sabíamos? ¿Cierto? Si no le mandaron una audiometría. ¿Sí? Entonces, necesitamos que nos cuenten, pero que nos cuenten y aparte nos apoyen en hacer la prueba que se necesita. ¿Sí? Entonces, después, bueno,
Entonces el señor le vamos a hacer él va, aceptamos personas que tengan la muleta o que tengan una amputación. Y él va a estar todo el día, pero ¿cómo va a ser todo el día parado con la amputación y la muleta? Y va a tener una silla como para que tenga un descansito cada cierto tiempo, o cómo hacer, ¿cierto? Entonces, ustedes todas esas cosas las tienen que tener contempladas, pero también no las tienen que contar, porque entonces nosotros en el certificado, ¿qué les vamos a poder apoyar si tampoco la sabemos? Entonces, entre más minucioso ustedes nos puedan contar, nosotros también le tenemos que decir, porque si nosotros también identificamos, el señor mide 1,40, y entonces cuando lleguen y en el escritorio la niña tiene una silla y se les queda así chiquitico, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Sí? Entonces, muy importante todos estos ajustes que ustedes van a hacer allá, pero también nos lo cuentan acá para nosotros poder en el concepto ocupacional hacer la descripción lo más específico posible, ¿sí? Entonces, es muy importante toda esta parte de la valoración, tanto ustedes como a nosotros nos describen. Pero ya esto va a ser por medio de correo por ahora, pero cuando ya ustedes se armen ese perfil bien chévere, ya eso nos va a quedar en la plataforma y todos nos vamos a ir mejorando todas esas atenciones. ¿Listo? Gracias, Caro. Entonces, ahora sí. Entonces, cuando ya el trabajador lo hemos visto en la IPS, ya nos han dado esas recomendaciones, entonces nosotros tenemos que validar que esos ajustes razonables que previamente ya teníamos mapeados, o sea, ya sabíamos, tenemos que validar que sí le sirvan a esa condición. Entonces, validar el tema de las rampas, tener claridad de los baños, la adaptación de las puertas, los espacios al interior de las oficinas, los tipos de escritorios que tenemos, la accesibilidad no solamente en el espacio interno, sino también un poquito en el espacio externo para que la persona pueda llegar a la oficina. Debemos tener en cuenta lo que decía Caro, las ayudas tecnológicas. Hay muchas en este momento, lectores de pantalla, software que te ayudan a que la persona hable y simplemente se transcriba lo que la persona esté diciendo. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta. Todo el tema organizacional. Miren, estos trabajadores pueden ser personas muy productivas, muchísimo, pero también es importante que tengamos en cuenta tiempos de descanso, procesos de adaptación al interior de la compañía. Estas personas deben tener un seguimiento especial y en algunos casos tenemos que hacer redistribución de funciones. Importante, esto, mire que es una fase final. Y desde que nosotros iniciamos este proceso, este camino, deberíamos haber tenido en cuenta algunos de estos ajustes. Y muy importante la comunicación, cómo nos vamos a comunicar con esa persona, porque miren, no es justo que una persona que tenga una discapacidad auditiva, nadie alrededor de él hable lenguaje de señas, o entonces si no tenemos lenguaje de señas, busquemos cómo nos comunicamos con él, porque si no va a ser una persona que se va a aislar, no va a interactuar adecuadamente porque muchas de estas personas, pues es su primer trabajo, como decía ahorita acá. Claro, háblanos también del seguimiento. Entonces, esto pues no lo tiene contemplado la norma, sino que dijimos con médicos. Bueno, ¿cómo hacemos que esto sea un seguimiento sostenible en el tiempo? Entonces dijimos, bueno, así como nosotros todos en nuestros trabajos tenemos como un plan de entrenamiento o un Un plan plan de desarrollo. de desarrollo, de verificar nosotros cómo estamos en nuestro trabajo, dijimos, bueno, a la discapacidad, hagámosle a los 30 días cómo va nuestra adaptación inicial. Entonces, a los 30 días vamos y preguntamos, bueno, ¿cómo vas? Entonces, miramos y el señor de las sillas ruedas, decimos, no, él me puede decir, no, pues es que me dieron un escritorio y en el escritorio me quedan los hombritos así. Y entonces todos los días llego a mi casa con todo un dolor en esos hombros porque me está quedando acá. Ay, sí, cierto, yo no contemplé que te queda
muy acá porque la silla es más bajita, ¿cómo hacemos? Sí, tienen toda la razón. Entonces, ahí les pusimos primeras impresiones. ¿Qué está pasando? O puede ser que todos los compañeros de trabajo ahí lo veían así todo lindo y le decían, ay, qué pecado, y todos los días le dan un montón de dulce y este pobre hombre engordándose hasta decir no más porque todo el mundo, ay, qué pecado, o decir, es que me estoy sintiendo mal porque todo el mundo viene y me dice, ay, pobrecito. Entonces, eso tenemos que mirar el entorno. Después dijimos, bueno, hagámosle un seguimiento entre 60 y 90 días, cómo es el desempeño de esas actividades que yo le estoy dando, ¿cierto? Y esas metas, cómo estoy, no solo el bienestar, sino esas actividades, yo también estoy buscando como organización que esa persona sea productiva, ¿cierto? Entonces también hay que revisar qué requerimientos tiene, que los ajustes que yo hice, esos ajustes personales que hemos hablado todo este tiempo, esos sí son o debería contemplarme otros, o lo mejoro, o qué hacemos. Entonces, también esa es como una meta. A los 6 meses, el equipo, ¿qué se intenta? Todos los compañeros alrededor, el líder, tan chévere, ¿cómo está esto? ¿Cómo nos está yendo? O no, ay, no, qué pereza, ay, no, a mí sí me embalaron, pues, poniéndome esta cantidad de gente aquí, o este señor, o no, al revés, no, estoy encantado, eso me ha gustado, eso es nuevo, cómo podemos ponernos mejor, o me ha funcionado esto, cómo nos va. Y a los 12 meses podemos verificar, no, imagínate que yo ya llevo en este proceso, me han renunciado, me han desertado dos, me ha tocado volver otro, o la rotación, o este proceso no funciona en esta parte, o hay que verificar otro proceso. Entonces dijimos, bueno, háganse unos indicadores, tasa de contratación, permanencia y rotación, ausentismo, satisfacción laboral y cumplimiento de los ajustes, que era como una propuesta que les teníamos. ¿Listo? Entonces, el tema de inclusión, para que vamos cerrando el espacio. Tenemos que tener un cumplimiento normativo, sí o sí. O sea, la ley 2466 nos dijo que tenemos que tener personas con discapacidad. ¿Cómo lo vamos a asumir? ¿Cuál va a ser nuestra posición como empresa desde la parte organizacional? Vamos a generar esa cohesión de equipo con otras áreas que no tienen personas con discapacidad, personas que sí tienen discapacidad. Vamos a tratar de que seamos empresas, nos certifiquemos, hay certificaciones sobre empresas inclusivas, pero más que la certificación, mire, yo puede que no tenga la certificación, pero yo sí tengo que tener presente que estas personas en este momento tienen la oportunidad de trabajar, la oportunidad de la satisfacción de ir a trabajar. Eso es muy bonito y eso es una obra que le sirve mucho tanto a la persona como a la familia e incluso a los compañeros, porque incluso en muchos casos uno ve que estas personas que tienen condición de discapacidad asumen su trabajo con una alegría, en cambio uno ve estas personas que tienen una condición de salud que a veces no quieren ir a trabajar, entonces nos puede servir incluso como efecto, perdón, como ejemplo, y el tema de sostenibilidad es muy importante porque si un programa se planea y se ejecuta adecuadamente, pues en el tiempo podemos tener esa cuota de personas que necesitamos. Mensajes importantes. La decisión de tener una base de personas con discapacidad debe ser sostenible en el tiempo. Definitivamente, la barrera más importante casi nunca es física, sino que es cultural, de organización e inclusive de la opinión de personas. La inclusión laboral se fortalece definitivamente al interior de las compañías. Se fortalece en el día a día. Y muy importante es que ya sabemos que tiene que ver mucho la inclusión en el tema de discapacidad con un tema de responsabilidad social y organizacional. Importante, cada uno al interior de su empresa valide, mire, yo estoy cumpliendo en este momento con la cuota y si no estoy cumpliendo, de pronto es que me he saltado alguno de estos pasitos o hay otras barreras que están generando que yo como compañía no pueda tener la cuota. Si no la puedo tener externo, lo puedo buscar interno. Todos debemos empezar a
validar qué vamos a hacer, porque ahorita en el mes de junio ya nos está completando el tiempo que dio la ley, la 2466, para hacer esa implementación. Dudas, preguntas, inquietudes. Muchas gracias, doctoras. Bueno, a todos ustedes, 350 personas cerrando entonces el webinar del día de hoy. Vamos a empezar con las preguntas. Entonces, voy a volver acá porque desde las 10:20 de la mañana empezamos a hacer preguntas y tengo demasiadas. Entonces vamos a trabajar unos 10, 15 minuticos tratando de solucionarlas. Si se pueden quedar, maravilloso que nos acompañen. De lo contrario, de todas formas, las memorias, como les contamos, van a ser enviadas. Y si no alcanzamos a dar respuesta, trataremos, en la medida de las posibilidades y del tiempo, de darle respuesta por correo electrónico eventualmente. Les recuerdo, por favor, las personas que no han llenado la asistencia lo hagan. Y también, pues, vamos a poner acá nuestras redes sociales por si quieren seguirnos. Bueno, primera pregunta, Juan Sebastián Guzmán Ramírez. Pregunta, ¿menos de 100 personas no debo tener trabajador con discapacidad en la empresa? Obligatoriamente no. La norma no lo pone como obligatorio. La cuota empieza a partir de el número, las personas que tienen más de 100 trabajadores. Perfecto, doctora, gracias. Roxmary Carvajal, en el caso de las universidades, cuando la nómina varía a la mitad y a final de año, ¿cómo se calcula la cuota? No, ahí sí no tengo alcance a la respuesta, Juanma. La norma dice claramente que es sobre personas Activas. activas vinculadas, pero no dice si hay esa rotación, cómo funciona, y realmente no lo sabría responder. Perfecto. Claudia Jiménez nos pregunta, ¿la norma solicita un puntaje mínimo en la certificación para que el trabajador pueda acceder a la cuota de trabajadores de personas con discapacidad? No, no. Lo importante es que tenga el certificado de discapacidad. No dice si tiene que ser leve, moderado, severo, y realmente no se mide por puntaje, sino se mide por los aspectos que la don Caro nos enseñó ahorita, del entorno, de las barreras. Entonces, no, cualquier persona que esté certificada sirve para la cuota de discapacidad. Muy bien. Carmen Elisa Martínez, ¿cuál sería el procedimiento que debe realizar el colaborador para solicitar el certificado? Lo primero, que fue lo que hicimos más énfasis en que se reconozca como una persona con discapacidad. Lo segundo que debe hacer es asistir a su entidad de salud, pedir copia de su historia clínica para poder que esa historia clínica la pueda llevar a la dirección de salud, acercarse a la dirección de salud, decir que quiere participar en la calificación o en la generación del certificado de discapacidad, y ahí activa el proceso. Debe llevar la copia a la historia clínica, porque esa historia clínica la revisa la dirección de salud para poder, entre comillas, no enviar personas que no cumplan con ese criterio. Ejemplo, es que a mí me atropelló una moto y entonces tengo una fractura en la pierna y apenas estoy en el proceso de recuperación. Esa persona no aplica para discapacidad, porque debe ser una condición de salud que ya esté instaurada, que ya haya tenido un proceso de rehabilitación. Entonces, patologías agudas normalmente no aplican. Entonces, llevar la historia clínica, le reciben la historia clínica y ya entra como en el proceso directamente con las IPS, acorde como la Dirección de Salud lo tenga estipulado. Perfecto. Daniela Ramos, buen día. ¿Cómo se calcula la cuota para las empresas que son contratistas independientes u outsourcing? Por ejemplo, empresas de aseo que en planta administrativa son 60 personas, pero trabajadores son en realidad 3.000 o 2.000. No, Juanma, nuevamente, digamos que mi alcance está desde la parte técnica, pero ese Ok, tema sí es un poquito ya más jurídico, más de Jurídico. contratación, entonces no tengo alcance realmente. muy bien. Actualmente el proceso de certificación, perdón un momento. Ok, actualmente el proceso de certificación en las secretarías de salud de cada ciudad están congestionados, con meses para acceder a la cita de certificación. ¿Existe otra opción para realizar ese proceso más rápido? No,
Desafortunadamente no, Juan. Tienen toda la razón. Hay dos barreras importantes. Primero es que la cantidad de personas que están solicitando la certificación es bastante alta. Lo segundo es que el dinero para pagar el certificado sale de unos rubros que son estatales y entonces eso ha frenado mucho. Hay direcciones de salud que tienen mucha plata, ejemplo la de Bogotá. En Bogotá ese sistema está funcionando un poquito más rápido porque tienen un rubro importante, pero hay en otras ciudades en donde no tienen rubros en este momento y eso está, digamos que muy lento y no hay otra forma diferente de hacerlo, Juan. De acuerdo. Marilu García pregunta, ¿una persona pensionada por invalidez por una pérdida de más del 50% podría aplicar en este caso? Si entrara a trabajar, ¿ya se cambia el estado de invalidez o cómo sería el manejo? Son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es la PCL y otra cosa el certificado de discapacidad. Pero técnicamente hablando, sí podría optar por el tema de discapacidad si la condición de salud lo amerita. Pues casi siempre da, pero de todas formas tiene que tener el certificado de discapacidad. Y por tener el certificado de discapacidad no le quitan la pensión. Muy importante. O sea, son dos connotaciones diferentes, son dos clasificaciones, digamos que diferentes. ¿Listo? Muy bien. ¿La revisión médica de los trabajadores que son candidatos la hace Colmédicos? Sí, señor. La hacemos nosotros. Normalmente lo hacemos a través de asesoría directa. Muy importante que tiene que ser un médico porque debe validar la historia clínica del trabajador. Al trabajador hay que informarle que ese proceso, que va a estar en ese proceso, porque como le decía la doctora Caro, si yo no me reconozco como persona con discapacidad, no me van a dar el certificado de discapacidad. Ese es de los primeros aspectos. Entonces, sí, pero debe haber un proceso de sensibilización a esa persona para que tenga claridad de cómo hacer el proceso y hacerle el acompañamiento por parte de la empresa. Y Diana, el consentimiento informado de que nos va a entregar la historia clínica. Ah, sí, sí, De sí, sí. acuerdo. Pero básicamente, sí, básicamente lo que hacemos es revisión. Nosotros casi nunca Ujú, nos quedamos con la historia, nosotros ujú, recibimos custodia de la información porque esa historia la deben llevar después a la dirección de salud. Pero uno ujú. sí les da más o menos un aproximado y les dice, no, venga, con base en lo que usted tiene, en la afectación, podría tener una certificado de discapacidad. De acuerdo. Mónica Henao. Bueno, un aprendiz SENA con discapacidad certificada podría contar como cuota de trabajador con discapacidad para la empresa. Sí, señor, sí se puede. Las personas en este momento, todos los que tienen contrato de aprendizaje con el SENA, son uno de los candidatos que más frecuentemente se están, digamos que, utilizando para este tipo de condiciones, porque el SENA favorece mucho y tiene el programa inclusivo muy bien organizado. Entonces, sí se puede. Muy bien, hay muchas preguntas sobre las memorias, sobre cómo es la presentación. Se va a publicar en YouTube también para que estén pendientes, bueno, de nuestras redes sociales. ¿La disautonomía aplica como discapacidad? Depende, es que como no son diagnósticos, Juanma, y a todos nuestros asistentes, miren, puede que una patología muy grave, puede que una amputación de una pierna puede no calificar como discapacidad porque yo no me siento discapacitado, ¿sí? Porque yo no me reconozco como discapacitado o porque ya me colocaron la prótesis, entonces yo camino sin ningún problema, o sea, ya no tengo esa barrera que me genera la discapacidad. Entonces, eso depende. La disautonomía, no sé, habría que mirar la severidad, las implicaciones que tiene. Entonces, sí hay que revisar en la historia clínica. Perfecto. Laura Franco pregunta si Colmédicos presta el servicio de la evaluación de los puestos de trabajo para saber a qué cargos puede aplicar la persona. Sí, 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 sí lo estamos haciendo. Lo que pasa es que hay un tema súper importante y es que debemos tener claridad. Ustedes deben tener los perfiles de cargo, porque nos ha pasado que nos piden, venga, hágame este perfil para persona con discapacidad, pero ni siquiera tienen el perfil ni el puesto de trabajo de la persona que no es discapacitada. Entonces, lo ideal es que sí tengan claras las funciones, pero sí lo hacemos, Juan. Muy bien.
Esta pregunta es respecto a la Ley 2466 de 2025. Las personas con discapacidad cuentan con protección de estabilidad laboral reforzada. En ese contexto, ¿cuál es la forma adecuada y jurídicamente recomendada para realizar su contratación por parte de las empresas? ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en materia de tipo contrato, ajustes razonables, obligaciones del empleador y posibles limitaciones frente a la terminación del vínculo laboral? Juanma, no estoy en el alcance. O sea, si De quieren acuerdo. después podemos validar un tema específicamente con jurídica, porque este webinar tenía más una intención desde la parte médica, desde la parte técnica. Entonces, no, la pregunta es de lo jurídico, no la tengo en este webinar, pero lo podemos empezar a trabajar para una próxima oportunidad. Muy bien, en esa medida voy a omitir las preguntas entonces que tengan componentes jurídicos para poder darle mejor fluidez a la conversación. ¿Me suma para cumplir la norma a aquellas personas que ya tengo dentro de la organización laborando y que tienen el certificado de discapacidad? Sí, claro, Claro que sí. obviamente. Catalina Rodríguez se conectó un poco tarde y nos pregunta qué porcentaje de discapacidad debe tener el colaborador. No, no hay porcentaje. No, nuevamente no hay porcentaje. Es el Lo certificado. importante es que tenga el certificado. Si tiene el certificado, le dio sin problema. Ok, permítanme por favor, doctora, sigo avanzando. Ok, Valeria Arbeláez nos dice, nosotros realizamos exámenes médicos de ingreso a personas con discapacidad en el mes de abril y estuvimos consultando previamente, pero aún no estaba establecido este procedimiento que hoy nos comparten. ¿Debemos solicitar alguna modificación en su concepto ocupacional, ya que se ha emitido sin estas anotaciones? No, 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 no hay necesidad, Juan. O sea, digamos que todo lo hemos ido ajustando al concepto, pero no, si ya le hicimos el concepto y sabíamos que era una persona con condición de discapacidad, no hay que hacer ningún ajuste. Muy bien. Una persona que tenga alguna condición médica ya con diagnóstico médico como hipoacusia, epicondilitis, túnel del carpo o enfermedades autoinmunes son consideradas personas en condición de discapacidad. ¿Podríamos solicitarles a ellas el certificado o esto como empresa no lo deberíamos hacer? No, sí se puede, o sea, sí se puede. Miren, eso las empresas lo están haciendo porque, como decimos, externamente está un poco más difícil cumplir como las cuotas de discapacidad, pero sí se puede hacer. Y lo que pasa es que, recuerden lo que les dije ahorita, depende de varios aspectos, si es una enfermedad crónica, si ya no tiene, ya llegó a la mejoría máxima, depende de cuál es el nivel de discapacidad, digámoslo así, o sea, cuál es el nivel de compromiso que tiene esa condición. Entonces, es probable, se puede hacer, sí se puede hacer, pero acuérdense que tienen que entrar en el mismo proceso y deben esperar los mismos tiempos que las personas naturales. No hay prioridad para las empresas. Muy bien, este es a nivel de procedimiento, Doc, creo que sí nos funciona. Para estos exámenes, cuando envían a un colaborador a Colmédico, ¿se diligencia la encuesta o cómo funciona? No, es Pues lo que habían, le no, sí. explicábamos el correo, o sea, el correo con las actividades, porque eso no va por lado de medicina laboral, sino el correo que les dijimos que colocaran las actividades, mientras nos hacen los perfiles el perfil de inclusión. Muy importante Perfecto. eso, Carito. Si la empresa tiene perfiles inclusivos, o sea, tiene perfiles ya organizados, eso nos sirve muchísimo y si no lo comparten para poder colocarlo en la plataforma, pues nos ahorramos una parte como la descripción de tareas, pero mientras estamos organizando el proceso, sí es importante el correo. Muy bien. Acá tengo varios comentarios. Estoy tratando de buscar la siguiente pregunta. Regálenme un segundo, por favor. ¿La estabilidad laboral reforzada tiene algún inconveniente versus el tema de la discapacidad? Vuelve y juega, es un tema jurídico. Bueno, los De médicos acuerdo. no definimos una estabilidad laboral reforzada, ni siquiera el jurídico lo define es un juez. Entonces no me aplica pues como la respuesta. Perfecto.
Acá hay varias que ya se contestaron, que básicamente repiten lo mismo sobre el porcentaje para certificado de discapacidad. ¿Cómo se puede validar si el certificado es verídico? Pues tendrá que ser emitido por nuestros canales formales, ¿verdad, Doc? Imagino. Juan, yo creo que debería haber una página de consulta, pero no tengo conocimiento. Me quedo con la tarea y si algo que la persona, Juan, tomémosle los datos y yo valido, a ver si en este momento hay alguna forma de consultar esa base de datos oficial. Debería haber una base oficial, pero no tengo, no, en este momento no sé si hay. Ah, por aquí hay una compañera que está diciendo que la plataforma Sistro. Creo que hay una página, Margarita Orozco nos está ayudando con eso, que hay una página, pero yo en este momento no tengo conocimiento de eso, Juan, pero lo podemos averiguar. Mira, incluso hay una compañera que nos lo está poniendo en el chat, De la acuerdo. página por la cual se puede validar, pero sí es importante validar. Muy bien. Tengo muchos comentarios. Vale la pena de pronto que se devuelvan los participantes porque hay muchas personas que nos han dado también información valiosa que ustedes pues pueden tener en cuenta entre otras las preguntas que se están haciendo. Acá tengo de nuevo una pregunta de Jason. Dice, la contratación de personas con discapacidad no debe verse como un proceso aislado, sino como una estrategia integral que involucre áreas como gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, medicina laboral y dirección general. Sin embargo, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de discapacidad y que algunas pueden ser más compatibles que otras con ciertos cargos o exigencias operativas, consideran que actualmente la población con discapacidad en Colombia cuenta con el perfil, la preparación y las condiciones funcionales necesarias para responder a la creciente demanda de contratación que exige la Ley 2466. No sé, Es pues más de no, apreciación, de acuerdo. o sea, sí es Más de más de opinión. apreciación, Juan. Puede que sí, porque depende mucho de los cargos. O sea, inclusive hay personas con condición de discapacidad graduadas de la universidad, con unas competencias. Acuérdense que lo importante son las competencias. Entonces, puede que sí, pero si no, esa apreciación no la tengo tan clara. De acuerdo. Vamos con otras tres preguntas para finalizar el espacio. Tengo acá, la Secretaría de Salud solicita que la EPS emita una certificación de remisión del paciente para junta con la Secretaría. Hay médicos de EPS que por desconocimiento no lo emiten o responden que no consideran que tengan discapacidad. Si usted sabe, doctora, en esos casos, ¿qué más podría hacer el trabajador, puesto que sin eso la Secretaría de Salud lo devuelve aunque tenga el resto de documentos? ¿Tenemos esa información? Generar Sí, generar un derecho de petición, Juan. En ese caso, Ujú, yo puedo generar un derecho de petición porque el médico general lo tiene no es la persona con la experticia técnica para para decir si una decir. persona tiene Ujú, o no tiene una discapacidad. ujú. Entonces, en ese caso, yo generaría un derecho de petición a la EPS para que me hagan la remisión. Eso debe contestar también la pregunta de Nancy Janet, que dice que en la regional tenemos personal que ha cambiado de EPS porque algunas las han cerrado y eso hace que demore el proceso de entrega de historia clínica. ¿Qué podría hacer el trabajador? Imagino que la misma ruta. Igual. Ujú. Sí, ajá. Muy bien, tenemos otra de la cómo se puede consultar la validez. Se contestó entonces por parte de los mismos participantes más adelante. ¿Cuál es la fecha de plazo máximo para hacer las contrataciones de personas en condición de discapacidad? Por ahora sigue siendo el mismo junio. Ok, Eso Carolina es Delgado ya. nos consulta. Sí, así es. Carolina Delgado nos consulta si el certificado de discapacidad tiene algún vencimiento y debe ser renovado y si debe ser así, ¿cada cuánto? Hablamos Ya de lo, que sí, no se renueva, no hay necesidad, solamente cuando la persona cumple 6 años o 18 años y previamente ha tenido un certificado de discapacidad, se debe renovar, ¿listo? O cuando hay un cambio importante en la condición de salud de la persona. El resto tiene la misma vigencia. Bueno, acá hay una pregunta que han repetido mucho últimamente, pero creo que fue de las primeras, sin embargo la voy a repetir para que nos den claridad de nuevo. Una persona que tenga PCL debe tener un porcentaje mínimo para poder solicitar el certificado de discapacidad. No, Juan, no debe, no. Incluso personas que no tengan PCL pueden solicitar un puede certificado de ser discapacidad. certificado. No, son dos cosas completamente diferentes.
Ok, ¿se debe hacer un ajuste al profesiograma o aplican los mismos exámenes solo informando a Colmédico la discapacidad de la persona? ¿Cómo vamos a emitir nosotros el concepto en este caso en adelante? Yo ajustaría el perfil de El cargo y perfil. ajustaría la matriz de exámenes. Claro, porque estoy creando un cargo especial y un cargo diferente. Y acuérdense que también no solamente depende del cargo, sino también depende de la condición de la persona. Entonces, sí, sí se debe hacer un ajuste a ese perfil o a ese profesional. Muy bien, acá nos recomiendan, Andre de Mercadeo, que hagamos un webinar desde la parte jurídica. Nos están diciendo varios de nuestros usuarios que sería interesante, lo vamos a tomar entonces como una sugerencia y les estaremos contando más adelante. Muy bien, creo que No, finalmente agradecerles mucho. tengo una última pregunta acá, Doc, de Lisette Sarmiento. ¿Una restricción médica para un colaborador que ya está laborando aplica como ajuste razonable? No creo. O sea, lo que pasa es que, mire, los ajustes razonables no tienen que ser necesariamente, acuérdense que hablamos de muchos ajustes. Estaba el ajuste desde lo físico, desde lo tecnológico, pero ese ajuste que dice Lizeth es muy probable que sea organizacional. Entonces, sí aplicaría sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo importante del ajuste razonable? Que la persona con discapacidad pueda ejercer su tarea o su trabajo de forma segura y de forma inclusiva. Entonces sí podría aplicar, yo creo. Perfecto. Bueno, con esto damos por cerrado entonces el espacio, doctoras, agradecerles obviamente toda la información transmitida a todos nuestros usuarios, más de 350 personas el día de hoy. Espero que se hayan inscrito entonces en la asistencia donde vamos a estar publicando pues las memorias y recuerden que también está por acá nuestro link de YouTube donde pueden repetir el espacio para pues dar claridad a los temas que de pronto han quedado por ahí suelticos. Nuevamente seguirnos en nuestras redes, vamos a estar publicando todo el calendario de eventos de Colmédicos mes a mes para que estén súper pendientes y no se pierdan pues ninguno de estos webinars que claramente tienen contenidos de actualidad, contenidos que a todos nos interesan para seguir fortaleciendo la salud y la seguridad del trabajo en Colombia y todos nuestros aliados estratégicos. Muchísimas gracias a todos, que tengan entonces un buen jueves, un buen viernes y mucho más un buen fin de semana. Feliz tarde. Feliz día para todos. Que estén muy bien. Chao.